Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos a el canal Apología Adventista para tener el repaso de la lección de escuela sabática. Así que sean bienvenidos a este canal donde nuestro objetivo es predicar la verdad presente, la sana doctrina. En esta ocasión vamos a tener el repaso de la lección, vamos a profundizar en ella para que podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Vengamos de rodillas antes de empezar a estudiar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque nos permites poder dar el repaso de la lección de escuela sabática. Te rogamos, Señor, de que nos des entendimiento y sabiduría para que podamos comprender y crecer en conocimiento. Bendice a tu pueblo y bendice a tu siervo para que podamos comprender todos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a estudiar la lección número 2. La lección número 2 trae como título Conociendo a Dios. Es importante, hermanos, comprender este título, Conociendo a Dios. La Biblia repetidas veces dice que para obedecer sus mandamientos tenemos que conocer a Dios. Y para conocer a alguien tenemos que sentarnos con Él, tenemos que conversar con Él, tenemos que pasar tiempo con Él. De lo contrario, no se puede conocer a alguien, en este caso a Dios. Para conocer a Dios tenemos que conversar con Él, aprender de Él y establecer una comunicación íntima, así como lo hacen los amigos. Es interesante lo que dice el versículo para memorizar. Está en Juan 17:3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Este versículo es parte de la oración sumo sacerdotal que Cristo hizo antes de partir al cielo. Aquí vemos de que Jesús está exaltando al Padre. Está diciendo que la única forma de poder ser salvos es conociendo al Dios verdadero y a Jesucristo, el que tú has enviado. Esta es la clave de la salvación. La única forma de ser salvos es conociendo al Padre y conociendo al Hijo. Ahora, es interesante, hermanos, que la lección dice, habla del carácter de Dios. La lección de toda esta semana habla de la importancia de conocer el carácter de Dios. Y dice así: una clara comprensión del carácter de Dios es fundamental para disfrutar de una relación significativa con Él. En consecuencia, esta semana estudiaremos detenidamente qué dice la Biblia con respecto al carácter de Dios. El carácter de Dios, vamos a ver de qué es justicia, santidad, misericordia y amor. Cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de su carácter, de sus atributos divinos. Pero para poder comprender esos atributos tenemos que conocer a Dios. ¿Qué dice la Biblia respecto al carácter de Dios? Saben, hermanos, que nosotros tenemos una mente finita, que no podemos comprender en lo absoluto la personalidad de Dios, quién es Dios. Pero vamos a ver de que la Biblia da suficientes rasgos para que podamos entender qué significa conocer a Dios a través de los atributos de Dios. Hay una cita que está en el Espíritu de Profecía, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 344, dice: el mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los mortales están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido malentendido y malinterpretado. O sea que vamos a ver de que el diablo ha hecho en la mente de los habitantes de esta tierra que perdamos
de vista lo que es el carácter de Dios. Inclusive, el diablo ha deformado la imagen de Dios en nosotros. La entrada del pecado hizo que casi por completo perdiéramos la imagen de Dios. Tenemos pequeños rasgos, pero vamos a ver de que con la venida de Cristo se restaura todo. En Cristo conocemos al Padre. Cristo es la manifestación absoluta del Padre. O sea que si queremos conocer a Dios y sus atributos, tenemos que conocer al Hijo, porque el Hijo es el reflejo del Padre. Cristo es la personificación de la palabra de Dios. Y en ese contexto vamos a entender lo que significa conocer a Dios. Dice el día domingo, pasemos al día domingo y profundicemos un poco más. El día domingo trae como título una percepción más clara acerca de Dios. Ahora vamos a ver de que el día domingo nos viene hablando cómo el diablo, la tarea del diablo desde el principio ha sido deformar en la mente de los seres humanos lo que es el carácter de Dios. El diablo quiere, y eso lo ha venido intentando por todas las generaciones, hacer de que los seres humanos tengan un concepto erróneo acerca del carácter de Dios. Noten como dice Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Vamos a ver lo que está enseñando aquí el diablo. Recordemos de que el diablo hizo caer a nuestros primeros padres, Adán y Eva, pero primeramente hizo caer a Eva. Pero noten la táctica y la astucia que usó el diablo usando a la serpiente. Vamos a ver lo que el diablo está insinuándole a la mente de Eva. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Pero la serpiente era astuta. Recordemos de que los animales no hablan. Aquí es el diablo usando a la serpiente. Que por cierto, la serpiente antes volaba y no se le temía. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aquí está hablando el diablo usando a la serpiente como medium, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto era falso. Dios había dicho lo contrario, coman de todos los árboles menos de uno. Aquí el diablo está tergiversando lo que Dios había dicho, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, gran error, nunca se puede discutir con el diablo. El único que puede discutir con el diablo es Cristo. Al diablo no se le pone atención. Aquí el primer error de Eva es conversar con el diablo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Y Eva está diciendo claramente lo que Dios había dicho, para que no muráis, no comas del árbol. Aunque aquí Eva le añadió la palabra no lo tocaréis, se entiende por lógica que si alguien va a comerse algo, es por lógica que lo tiene que tocar. Pero noten que Eva, aquí ya poseída por el diablo, está hipnotizada. Pablo dice que el diablo controló los sentidos de Eva. Eva está diciendo claramente lo que Dios había dicho. No comeréis de él para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, noten cómo el diablo está jugando con la mente de Eva, porque el pecado tiene que ver con una decisión. El pecado no es una condición, como dicen algunas religiones y sectas que creen en el pecado original. El pecado es una elección y una decisión que se origina en la mente. La serpiente dijo a la mujer, noten que el ataque es a la mente, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comieres, ciertamente los ojos de ustedes serán abiertos
y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Noten el diablo qué es lo que está diciendo. Está insinuando lo siguiente. Aquí el diablo está deformando el carácter de Dios. Está insinuando que Dios es Dios por comer de ese fruto. Porque la serpiente dice, sino que Dios sabe que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esto se llama insinuación. El diablo insinúa un mal pensamiento. Está insinuando a la mente de Eva de que Dios es Dios porque comió de ese árbol. Y también está insinuando de una forma sutil que Dios no quiere competencia. Dios es egoísta, quiere solamente ser el Dios. Y la otra cosa que está el diablo haciendo es mintiendo. Está mintiendo, haciéndole creer a Eva de que el mentiroso es Dios. Porque ese árbol no sirve para morir, sino que ese árbol sirve para dar vida. En otras palabras, el diablo está diciendo, si desobedecen, es falso, no morirás. Al contrario, vas a ser como Dios, inmortal. Noten, esta es la primera mentira del diablo sobre la inmortalidad del alma. El diablo está insinuando que por desobedecer a Dios, la gente vive. O sea, que el pecado a la gente la hace inmortal. Gran engaño del diablo. Por eso es que Cristo dijo en Juan 8:44 que el diablo es padre de mentira y peca desde el principio. Es el primer infractor de la ley. Dice 1 Juan 3:8. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Cuando hablamos de conocer a Dios, hablamos de su carácter. El diablo lo que está haciendo es atacando el carácter de Dios. Inclusive, cuando profundizamos en el libro de Job, en los primeros 2 capítulos, la acusación del diablo era indirectamente contra Dios, usando a Job, dando a entender de que Dios era arbitrario, que a las personas a una las bendice y a otras las prospera, y a otros los hace vivir en desgracia, simplemente porque Dios les da de comer o los hace próspero. O sea, de alguna manera el diablo está insinuando que Job le sirve a Dios porque Dios lo tiene próspero, dando a entender, o sea, indirectamente el diablo está atacando el carácter de Dios, pero usando a Job. Aquí decimos un dicho, se le dice a Juan para que lo entienda Pedro, porque el diablo desde el principio, este ha sido su trabajo y lo sigue teniendo hasta que sea aniquilado, desfigurar, atacar el carácter de Dios. Ahora, cuando hablamos del carácter de Dios, estamos hablando de que para conocer el carácter de Dios, tenemos que conocerlo a Él. Toda la Biblia nos revela el carácter de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia revela o refleja lo que es Dios y su carácter. ¿Y qué es Dios? Santidad, justicia, misericordia. Dios es inmutable, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnisapiente, porque son atributos que solamente Dios los tiene, porque Él es Dios, el creador de los cielos y la tierra. Ahora vamos a ver de que Dios el Padre en Cristo nos manifiesta su carácter. ¿Sabe, hermano, que el diablo siempre ha sido así? Su táctica y su obra maléfica ha consistido en desfigurar el carácter de Dios. Aquí dice un comentario. A Satanás no le preocupa qué imagen de Dios tengamos. Él no le preocupa eso. El diablo, para él no es nada que pensemos de que existe panteísmo, que Dios está en las piedras o en los árboles. Eso es panteísmo. Que Dios está en las paredes, que Dios está en las rocas. Ese es panteísmo, que Dios está en todo lugar. Ateísmo, que no existe. Deísmo, que Dios creó algo y lo dejó a la deriva.
y muchas corrientes ideológicas. O sea que al diablo no le importa qué concepto tengamos de Dios, porque esa ha sido siempre la tarea, desfigurar en nuestra mente el carácter de Dios, que pensemos erróneamente. Saben de que ahí anda una ideología que se llama el universalismo, que ataca el carácter de Dios. Dicen así: Dios es amor, todo amor. Por lo tanto, Dios va a salvar a todo el universo, incluyendo a los demonios y a los impíos, porque Dios es amor. Y hacen la comparación humana, humanizan a Dios. ¿Qué padre va a querer destruir a su hijo, no importando si es bueno o malo? ¿Qué atributo de Dios ataca el universalismo? Que Dios es justicia. Hacen a Dios romántico, solo amor y solo amor, y dejando a un lado la justicia. Todas esas corrientes ideológicas atacan el carácter de Dios. Noten cómo dice esta cita, Patriarcas y Profetas, página 308, dice: desde el principio de la gran controversia, Satanás se propuso desfigurar el carácter de Dios y despertar rebelión contra su ley. Porque la ley, y este es un punto importante, dice el Espíritu de Profecía que la ley es un reflejo, un trasunto, que es lo mismo reflejo del carácter de Dios. O sea que al atacar el carácter de Dios es lo mismo atacar la ley. Por eso es que el diablo odia la ley, porque él sabe de que si ataca la ley está atacando el reflejo de lo que es Dios. Saben, hermanos, que cuando analizamos la Biblia a profundidad, lo mismo que es Dios es lo mismo su ley. La Biblia enseña eso. Dios es eterno, su ley es eterna. Dios es inmutable, su ley es inmutable. Dios es perfecto, su ley es perfecta. Dios es santo, su ley es santa. Dios es bueno, su ley es buena. Dios es justo, su ley es justa. Hay muchos pasajes, miles de pasajes donde la Biblia enseña que lo mismo que Dios es su ley. Cuando hablamos del carácter de Dios, no solamente estamos hablando de Cristo, la encarnación de la ley, sino que estamos hablando de la ley escrita, que en el nuevo pacto Dios le escribe en la mente y el corazón de sus hijos. Por eso, hermanos, es importante que como pueblo enseñemos el evangelio genuino, y la ley es parte del evangelio, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. Significa que cuando obedecemos la santa ley, estamos también nosotros reflejando el carácter de Dios. Vamos a ver eso, porque el plan de salvación, el evangelio, también incluye reproducir el carácter de Dios en nuestra vida, lo que la Biblia le llama ser sellados, lo que la Biblia le llama santificación. Cuando los hijos de Dios son convertidos al evangelio y son nueva creación, Dios escribe su ley en la mente y el corazón de sus hijos, y allí empezamos a reflejar la imagen del Dios invisible, que es su carácter. Ahora, pasemos al día lunes para que veamos otro atributo divino de Dios, su santidad. Dios es santo. Interesante. Cuando hablamos del carácter de Dios, recordemos, estamos hablando de todos los atributos divinos. Pero hoy la lección del día lunes nos viene hablando de la santidad de Dios. Dios es santo. ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo en el hebreo es una palabra que se pronuncia kadosh, que significa sagrado, puro, que no está contaminado con el pecado, algo que está separado de algo común. Cuando la Biblia dice que Dios santificó el sábado, está diciendo kadosh. El sábado es un día especial, santo, apartado de los demás días, porque eso significa la palabra santo. Dios en esencia es santo. Su santidad no deriva de nadie. Aquí dice la lección en el día lunes: la palabra santidad no es muy utilizada actualmente,
Porque la gente no quiere escuchar santidad. La gente quiere escuchar prosperidad, milagros, que se van a ir para el cielo. Pero nadie quiere escuchar santidad. Y saben que la Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Los que entrarán al cielo son los obedientes a la palabra, son los santos que guardan los mandamientos. Porque la santidad es un atributo que emana de Dios, porque Dios es santo en esencia. El sábado es un día santo, al igual que Dios, pero nuestra vida cotidiana carece de santidad. Saben de que vivimos en un mundo pecaminoso, que somos absorbidos por lo pecaminoso y algunas veces se nos olvida que tenemos que ser santos, aún viviendo en este mundo. La Biblia enseña, el Evangelio bíblico enseña que podemos ser santos en esta tierra. Podemos ser perfectos en esta tierra. ¿Cuál es la clave? Solamente uniéndonos a Cristo es que podemos ser santos en esta tierra, porque Dios es santo. Levíticos 20:26. Habéis pues de serme santo, porque yo soy santo, y os he apartado los pueblos para que sean míos. Noten que este versículo dice que Dios es santo. Cuando hablamos de la santidad de Dios, no estamos hablando de que deriva de alguien. Dios es santo en sí mismo. Los seres humanos es que tenemos santidad derivada. Emana de Dios. Es Dios que nos da ese poder para poder vivir en santidad. Noten cómo dice esta otra cita, que dice con claridad que Dios es santo. Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Noten, el nombre es santo. Yo habito en las alturas y la santidad. ¿Qué significa que Él habita en la santidad? Que en Dios no hay ni una molécula, ni una partícula de maldad o pecado, porque cerca de la santidad no puede existir el pecado. Y aquí dice que Él habita en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora, dice acá el comentario, cuando la Biblia describe a Dios con la expresión insuperable de la santidad, significa que está totalmente separado del mal y del pecado. Dios es 100% santo y más que 100%. En este sentido, la santidad de Dios es el fundamento de todos los demás atributos. Porque en el cielo no va a entrar ninguna cosa inmunda y aborrecible, dice Apocalipsis. Porque en el cielo no existe pecado. En el cielo existe pureza y santidad. Por ejemplo, dice acá, el amor de Dios es puro, santo y libre de egoísmo. Su omnisciencia es también santa. Noten qué interesante, esto me gustó lo que dice la lección. Su omnisciencia, o sea, que todo lo sabe, también es santa. Su atributo de ser omnipotente también es santo. Todos los atributos de Dios están basados en la santidad. Todo. Interesante. Ahora, vamos a ver de que Dios, al ser santo en esencia, Dios también pide a sus hijos que seamos santos. En este contexto, ahora vamos a entender de que Dios allá en la creación dice que santificó el sábado. Él lo santificó porque Él es santo y tiene potestad de santificar los días. Y santificó solamente uno, que es el sábado. Génesis 2:3. Pero ahora vamos a ver de que la única forma de poder santificar el sábado, como dice el mandamiento, Éxodo 20, versículo 8 al 11, la única forma de poder santificar el sábado es uniéndonos a Cristo, el único santo. Sin santidad nadie puede guardar el sábado desde la perspectiva de Dios. O sea que al profundizar en el cuarto mandamiento,
el cuarto mandamiento nos presenta la justificación por la fe. Sin Cristo no podemos santificar el sábado. Dice la cita así: deseado toda la gente, página 250, párrafo 1. Dice: a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos por la fe. Deben llegar a ser partícipes de la justicia de Cristo. Cuando fue dado a Israel el mandato, acuérdate del día de reposo para santificarlo, el Señor también les dijo: habéis de serme varones santos. Éxodo 28 y Éxodo 22, 31. Únicamente en esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios, porque la santidad es la clave para poder obedecer los mandamientos y estar en perfecta armonía con el carácter de Dios. Inclusive, no es casualidad de que el apóstol Pablo haya dicho en Romanos 7:12 que la ley es santa, justa y buena, porque son tres atributos que tiene Dios. Dios es santo, justo y bueno. Por eso, hermanos, es importante que conozcamos la santidad, que es la base de todo atributo de Dios. Pasemos al día martes. Dios es amor. Ahora, este otro tema que también ha sido desfigurado por la humanidad. El diablo, a través de la humanidad, ha desfigurado lo que es el amor de Dios. Lo han confundido con sentimentalismo. Y es bien importante, hermanos, que tenemos que comprender que una cosa es sentimentalismo y otra cosa es el amor ágape. Dios es amor. Ahora, dice acá, amor es quizás la palabra más utilizada por los cristianos para describir el carácter de Dios. Y citamos 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. En esencia es amor. Podemos decir de que Cristo es la personificación del amor. Dije al principio que para nosotros conocer el carácter de Dios tenemos que conocer a Cristo. Sin Cristo no podemos conocer al Padre. Cristo dijo: yo y el Padre uno somos, porque Dios es amor. Pero quiero que profundicemos un poco más. ¿Qué es amor? Porque todo el mundo habla de amor. Todo el mundo habla de un amor que se ha formado en sus mentes. Por ejemplo, tener relaciones coitales, hoy el mundo le llama el amor. Y la gente cree de que amor es un simple sentimentalismo, que la gente le enternece y la hace llorar. Pero cuando vamos a la Biblia y estudiamos a profundidad la Biblia, vamos a notar de que Dios es amor, sí. Pero ¿qué tipo de amor? Vamos a ver de que el amor verdadero, el amor bíblico, que es el amor ágape, lleva a la obediencia. En otras palabras, amor es obedecer. Voy a leer algunas citas bíblicas para demostrar de que aunque Dios es amor, ese amor se manifiesta en obediencia a sus mandamientos. 1 Juan capítulo 5, versículos 2 al 3, dice Juan: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de guardar. O sea, no son gravosos, es lo mismo, no son difíciles de guardar. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Porque el amor tiene que ver con obediencia, y es lo que menos quiere saber el mundo. El mundo quiere saber de amor,
pero del amor carnal. El amor bíblico es aquel amor que me lleva a la obediencia, porque la ley está fundamentada en el amor. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Noten qué interesante, el cumplimiento de la ley es el amor. Noten cómo dice esta cita que está en el libro Conflicto de los Siglos, página 545, párrafo 2, hablando que confundir el amor con sentimentalismo es espiritismo. Yo le llamo espiritismo moderno. Dice así, los espiritistas hacen hincapié en el amor como que si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Enseñan al pueblo a que mire el decálogo como que si fuera letra muerta. Fábulas agradables, noten lo que predican, fábulas agradables y encantadoras, cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niegan a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto el pueblo que no discierne este engaño. Tengamos cuidado con confundir el amor bíblico, el amor ágape, con sentimentalismo enfermizo. El amor bíblico es aquel que me lleva a la obediencia. Y ese amor ágape se manifestó en la cruz cuando Cristo murió por los pecadores. Cuando el Padre dio a su Hijo, ahí se manifestó el amor ágape. En la cruz se unió la misericordia y la justicia. Noten que el amor de Dios se basa en todo. Todo lo que Dios hace está basado en el amor. Saben de que hasta la destrucción de los impíos va a ser por amor. Eso no lo puede entender una mente carnal. Pero todo lo que Dios hace, lo hace basado en amor. Noten esta cita, Camino a Cristo, página 10, párrafo 1. Y de paso, el libro Camino a Cristo es un compendio de la justificación por la fe. Y dice la página 10 y párrafo 1 del libro Camino a Cristo, hablando del amor de Dios. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que con sus preciosos cantos llenan el aire de melodías, las flores exquisitas. Noten que el amor de Dios está todo allí, se refleja en todo. Noten las hermosas flores que en su perfección lo perfuman, los elevados árboles del bosque, con su rico follaje de viviente verdor, todos se atestiguan del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos, porque Dios es amor. Pero ahora vamos a ver de que hay otra cita de la misma autora que está en el libro Conflicto de los Siglos, página 657, párrafo 3, que dice que aún hasta la destrucción de los impíos va a ser por amor. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Cuando Dios purifique el pecado de esta tierra, todo el universo, los 24 ancianos, los habitantes de los mundos no caídos, los 4 seres vivientes, los ángeles y los redimidos van a cantar a una voz y van a decir: justos y verdaderos son tus caminos, Dios justo, porque tus juicios son justos. Y aquí dice que el mundo, el universo va a decir: Dios es amor. Noten, Dios es amor. Ahora pasemos al día miércoles. El día miércoles nos habla de Dios y la creación.
Cuando hablamos de Dios y su creación, estamos hablando de otro atributo de Dios. ¿Y cuál es? Que Dios es creador y que merece la adoración porque es el único creador. El libro de Génesis comienza exaltando a Dios como el creador. En el hebreo dice Elohim. En el principio, el Bereshit creó los cielos y la tierra. Porque el versículo 1 de Génesis capítulo 1 inicia exaltando que Dios es creador, el Elohim. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo es Elohim, inicia con Elohim. El Elohim creó los cielos y la tierra. Ahora, en Génesis 2 aparece su nombre diferente. ¿Cuál es el nombre que Dios tiene? Explico. El nombre de Dios original no se conoce. El nombre de Dios es 4 consonantes, lo que los judíos masoteran le llaman el tetragramatón. Son 4 consonantes que después, por los judíos palestinos, le añadieron las vocales de Adonai para que pudiese pronunciarse y decir Yahvé o Yahweh. Las vocales se le añadieron. Pero el nombre de Dios no se conoce, son 4 consonantes. Se cree de que el nombre de Dios, que son 4 consonantes, tiene el sonido del respirar de los pulmones. Por eso es que el Salmo 150 dice, todo lo que respira, alabe a Jah. Es el nombre abreviado de Jehová o Yahweh. Salmo 150, versículo 1 al 6. Porque el nombre de Dios simplemente son 4 consonantes. El gran yo soy, el que existe por sí mismo, el Yahweh. Después es que se le dieron nombres apelativos. Ya que el nombre de Dios no se puede pronunciar, se le dieron nombres apelativos como por ejemplo el Olán, el Kurios, que en griego es Señor, el Eterno, el Olán, el Adonai, el Ángel de Jehová, el Gran Yo Soy. Todos esos nombres apelativos se le dieron. Al no poderse pronunciar el nombre de Dios y al no conocerse cómo se pronunciaba, vinieron los judíos y le dieron nombres apelativos. Por ejemplo, en la Biblia tenemos muchos nombres apelativos. Uno de esos es Elohim. Elohim también los paganos se lo aplicaban a las deidades paganas, porque Elohim simplemente es como decir dioses en plural. Y también se puede usar Elohim en forma singular, el Elohim, el Dios eterno. Pero la Biblia claramente le antepone el atributo divino a Elohim, y es que Él es el creador. Aquí la lección del día miércoles nos viene hablando de que Dios es el creador. Y no solamente el creador del planeta Tierra, sino también el creador del ser humano, del hombre. La Biblia dice que Dios formó con su mano al hombre. Es como formar una vasija. Así como lo hace un alfarero, así Dios formó al hombre. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, un nefesh. Dice la lección acá, el libro de Génesis presenta a Dios como el creador. Y ese es el único motivo por el cual Dios merece la adoración, porque Él es el creador. Y está en estrecha comunión con su creación. No es que Dios creó su creación y después la abandonó, como dice el deísmo, sino que Dios, y es el creador, la sustenta y la nutre. Porque Dios y su creación están en estrecha intimidad. Inclusive el Salmo 119, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque la creación de Dios, no creemos en panteísmo, no se van a confundir. Panteísmo es una rama espiritismo, es una rama espiritista el panteísmo. Nosotros creemos de que la creación de Dios, nosotros creemos, y la Biblia lo enseña, de que la creación refleja
lo que es Dios, pero la creación no es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios a través de su creación nos habla. Por ejemplo, noten como dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17, hablando de que Dios es el creador y lo que hace con su creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. O sea que no existe madre tierra. Quien sostiene la creación, quien sostiene el aire, quien sostiene los árboles, quien sostiene todo lo que existe en esta tierra, hablando de la creación de Dios, Dios la sustenta, la nutre y la cuida. Aunque vivamos en un mundo lleno de pecado, Dios sigue sosteniendo su creación. Aquí lo dice Pablo. Porque uno de los atributos de Dios también es que Él es el creador. ¿Saben, hermanos, que Dios tiene muchos atributos? Dios es omnipresente, omnipotente, Dios es creador, Dios es redentor, Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Ahora, vamos a ver el día jueves, que aparte de los demás atributos que hemos analizado, vamos a ver de que Dios, el día jueves dice, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué podemos aprender del día jueves? Que Dios es un Dios amoroso, personal, que nos alcanza, habita con nosotros, nos cuida, nos protege, nos provee. Eso es Dios con nosotros. El Dios del cielo bajó a esta tierra, se humanizó para habitar con nosotros. Por eso es que a Cristo se le puso Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús significa Jehová salva. Pero acá también se habla de que Cristo y su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Que el nombre griego, el nombre hebreo de Cristo es Yeshua. Es el mismo nombre que tiene Josué. Pero noten como dice Mateo 1:23. Mateo 1:23, hablando de la promesa. Aquí Mateo está citando lo del profeta Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Porque eso significa Emmanuel, Dios con nosotros. Dios habita en nosotros. Dios habita con nosotros a través del Espíritu Santo. Permanece con nosotros y estará hasta el fin del mundo con nosotros. Noten que todo lo que implica Emmanuel, bajó del cielo a la tierra para habitar con nosotros, para vivir dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Dios sigue estando con nosotros y dice el texto que Cristo estará con nosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Noten qué precioso es el término o el nombre Dios con nosotros. Significa que Dios nunca los desampara. Dios está con nosotros y estará hasta el final. Dice el Espíritu de Profecía en el libro de Desato a la Gente, página 15, párrafo 2. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador y en la tierra, vemos que Dios está con nosotros. Noten, ¿qué pasará si Dios hubiese creado esta creación y se hubiese descuidado de ella o se hubiese olvidado de ella? Este mundo estuviese peor que como está hoy.
Dios, a pesar de que el mundo está contaminado por el pecado, Dios sigue cuidando su creación. Dios está con sus hijos. Dios mora en el corazón de sus hijos, aquellos que le aman y guardan su mandamiento. La promesa es, noten como dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, en el griego es tabernacular con nosotros o entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hermanos, es importante comprender que todo lo que hemos estudiado en esta semana, esto implica conocer a Dios. Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que amemos. Dios quiere que le permitamos que more en nosotros. Dios quiere que le abramos el corazón, como vimos la semana pasada. Dios está a la puerta llamando para que le dejemos entrar a nuestro corazón. Porque Dios es Dios con nosotros, pero Dios quiere ser un Dios personal que vive en nosotros y está con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, qué preciosa lección que nos ha venido hablando de los atributos de Dios, que son, como hemos visto, que Dios es el creador, Dios es santo, Dios es amor, y ese amor se manifiesta en la obediencia a su ley. Y hemos visto también que Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Todo eso tiene que ver con conocer a Dios. El Evangelio, el plan de salvación en Cristo, incluye que seamos transformados, que seamos renovados y que reflejemos el carácter de Cristo. El plan de salvación, el propósito de Dios es enviar a su Hijo para que en este mundo caído, aún viviendo en este mundo caído, podamos nosotros reflejar su carácter. Y eso lo podemos lograr únicamente morando o permitiendo que Cristo more en nuestro corazón. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido por nuestro Dios, y que Dios permita que podamos ser como Dios, no en el sentido de poder, sino en el sentido de perfección, de carácter y de amor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para que Dios nos ayude a ser como Él es. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permitiste repasar la lección de escuela sabática. Gracias por tu amor, gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Gracias porque bendeciste a tu pueblo con este conocimiento. Gracias porque tuviste con tu siervo para poder dar el repaso de la lección de escuela sabática. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Recuerden, si en verdad quieren apoyar este ministerio, háganlo suscribiéndose, comentando, compartiendo y, por lógica, mirando estos videos. Dios me los bendiga y hasta pronto. Maranata.